Recuerden exactamente, hoy estamos adelantándonos desde hoy viernes, claro, porque el domingo no tenemos programa nosotros, pero desde hoy mandándole felicitaciones a mamita. ¿Quiere usted felicitar a su mami? Hágalo. Mande un WhatsApp al 55 21 13 15 49 en este momento y nosotros con todo el gusto del mundo a través de este programa le mandamos la felicitación a su mami. Bueno, continuando con este tema de las mamás. Hay un síndrome que le han denominado el síndrome de la mamá perfecta. Yo no sé exactamente de qué se trata, pero se me figura que es como que exigirle a la mujer, a la que es madre, que tenga todo en orden, que cuide a los hijos y sobre todo eso siempre esté feliz y contenta. Eso a mí se me figura que es, pero pues yo no soy el especialista. Hoy tenemos justamente a don Alex Lira, que nos acompaña hoy aquí en el estudio, nuestro neuropsicólogo, que nos va a platicar acerca justamente de este síndrome de la mamá perfecta. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bienvenido, Buenos días. Ale, con mucho Muchas calor, gracias. ¿verdad? Ya Sí. viene muy fresco, Ale, para el Yo calor ya que vengo está fresco haciendo, porque sí. hace mucho calor. Pues bueno, primero hay que entender que no podemos decirle síndrome porque no es una entidad clínica reconocida. Muy bien, Entonces, arrancamos de ahí. Socialmente sí lo conocemos a lo mejor de esta manera o les decimos tal vez las mamás todoterreno, de pronto mamás perfeccionistas o de muchas formas distintas. Y esto tiene una explicación. A las mujeres históricamente se les ha concedido esta labor de ser madres, de ser cuidadoras, de encargarse de la administración del hogar, de ser esposas y de encargarse de todos estos aspectos, ¿no? Socialmente se les ha impulsado a pensar que su valor va a depender de qué tan buenas cuidadoras y qué tan disponibles están para sus familias. Y conforme han pasado los años y en generaciones recientes, muy merecido, lo tienen, han ido ganando cada vez más derechos y la posibilidad de trabajar, perseguir su carrera, perseguir sus sueños. Sin embargo, conforme fueron ganando estos derechos, se esperaría que estas responsabilidades que históricamente se les concedieron fueran disminuyendo y no fue así. O sea, sí, persigue tu carrera, pero No olvides lo que no te olvides que acá en la casa, Wow. tú cuidas a los niños, cuidas al marido, cuidas la casa y te tienes que encargar de todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa con estas mamás? Que primero buscan mucho la validación externa. Entonces, el hecho de querer pretender ser mamás perfectas tiene mucho que ver con este sentido que ellas van generando de que mientras más disponibles estén y mejor cuiden a sus familias, más valen. Pero al mismo tiempo quieren perseguir sus deseos personales y entonces quieren tener un trabajo o tienen su trabajo. Y esto implica que van a tener una doble jornada. Toda la mañana a lo mejor tienen una jornada como nosotros, de 7 a 3 o de 8 a que acaben, y llegan a sus casas y tienen otra jornada. Tienen que cuidar a los hijos, hacer de comer, cuidar la casa, cuidar al marido, a los papás. Entonces, esto va a generar una sobrecarga emocional bastante fuerte en ellas, con este deseo de poder hacer todas estas actividades de manera perfecta, pues por supuesto que hay una carga de estrés bastante importante. Pero ¿esto de dónde proviene, Alex? Porque de alguna manera, pues sí, las mamás exigen demasiado, pero ellas lo aceptan, ellas lo permiten, ellas dicen sí a todo. Pero viene de una presión social porque la sociedad te dice tienes que hacer lo que eres una mamá, o viene de las generaciones de las mamás que les dicen las abuelas y todas ellas, tienes que cumplir en tu casa. Efectivamente, esto es un fenómeno social, o sea, y la manera fácil de decirlo es que ellas lo permiten, ellas podrían no permitirlo, pero es que es un constructo que se va dando desde que estas mujeres son niñas. Se les enseña a pensar y a validarse de esa manera. Entonces, de pronto, cuando son adultas, no es tan fácil decir, no, a mí ya no me importa, yo no quiero pensar de esta manera, porque fue la manera en la que fueron educadas y la manera en la que fueron, criadas, ¿no? Entonces, cuando llegan a la edad adulta, comprenden que su valor como mujer va a depender de este ser mamá, de este ser esposa, de estas actividades que históricamente se han vinculado a la mujer, y no solo de perseguir sus actividades profesionales. ¿Qué debería suceder? Pues que conforme las mujeres fueron integrándose a los campos laborales, las responsabilidades en casa se tendrían que haber ido haciendo más equitativas y más compartidas. ¿Por qué estas mujeres tienen que tener una doble jornada si tienen un esposo o si tienen un marido? ¿Por qué no compartir estas responsabilidades? Que sería lo más adecuado. Hijos también que y los tienen pueden hijos, apoyar. exactamente. Entonces,
Aquí también neurobiológicamente son mujeres que se van haciendo o se van estructurando de cierta forma que su sistema de la recompensa está siempre en espera de la aprobación y validación externa. ¡Ay, qué buena madre eres! Además de trabajar, cuidas a tus hijos. ¡Qué buena esposa eres! Porque además de ir a trabajar, cuidas a tu marido y cuidas tu casa. Entonces, de pronto empiezan a olvidar todas estas cosas que las hacen ellas mismas, sus hobbies, sus pasatiempos, sus actividades personales, su vida, por cuidar a su familia. Entonces van olvidándose de todo esto y esto las va llevando o las va empujando cada vez más a buscar esta validación externa. ¿Cuál es lo peligroso de esto? Primero, el estar tan al pendiente de muchas cosas va generando una estructura de hipervigilancia en estas mujeres. Todo el tiempo están hipervigilantes. ¿Qué quiere decir? Que están todo el tiempo pensando en el niño, en qué le puede pasar, en qué puede tener, en qué le hace falta, en que la escuela, en que la tarea, en que la cartulina y en todo lo demás. Segundo, esto va a generar una sobrecarga en su funcionamiento ejecutivo. La corteza prefrontal, que se encarga de la planeación, de la organización, de mantener todos estos procesos en la mente, pues se va a ver sobrecargado porque no está diseñado para funcionar a tope todo el tiempo, que es lo que muchas de estas mamás hacen. Se levantan a las 8 de la mañana y van a estar con un nivel de estrés elevado desde que se levantan hasta que se van a dormir. Entonces, esto va generando altos niveles de cortisol en su sistema que a la larga, pues, sí les va a empezar a afectar. Son mujeres que empiezan a tener olvidos, se les olvida todo, empiezan a tener falta de regulación emocional, de pronto se vuelven muy explosivas, empiezan a tener problemas de ansiedad y problemas de depresión. ¿Qué pasa? Que irónicamente, conforme estas mamás se vuelven o intentan ser cada vez más y más perfectas para sus familias, se vuelven emocionalmente menos disponibles. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí no se les olvida la tarea, no se les olvidan las necesidades físicas del niño, el niño siempre tiene que comer, pero emocionalmente ya no están disponibles porque no tienen emocionalmente no tienen recursos ya para ofrecer. Claro. Y esto es propiciado por el mismo cansancio que están sufriendo. Y luego, fíjate, a ver, ahora falta otro tema que sí quiero preguntarte, porque yo he escuchado tanto amigas mías, primas, familia, mujeres que de repente se saturan de esa forma, fallan, porque es natural, porque, ay, se me olvidó esto, algo, se equivocaron, y se sienten culpables. Exactamente, hay mucha culpa en estas mujeres por mínimos fallos. Y se juzgan muy severamente. Soy una mala madre. Exactamente. ¿Por qué? Porque la sociedad les ha hecho pensar que ser una buena madre, ser una madre perfecta, que jamás olvida nada de lo que le pasa al niño, nada de lo que le pasa al esposo y ninguna de las necesidades de la casa. Y no es así. Entonces se juzgan muy severamente y precisamente viene esta culpa. ¿Qué pasa? Como ahora se siente culpable porque se le olvidó la cartulina del niño, hay que compensarlo e intentamos ser todavía más y más perfectos. Entonces, sí es importante que estas mujeres entiendan que no hay que ser perfectas, no es necesario que controlen todo, se vale delegar responsabilidades, no solo a la pareja, al esposo, sino también a los mismos niños. Los niños tienen que aprender a ser independientes y autónomos y tenemos que aprender desde chiquitos a irles delegando sus propias responsabilidades. El esposo no es un niño chiquito. Tampoco. También luego se convierte en el otro. Exactamente, hijo, ¿no? Se convierte en el hijo más grande. Entonces, el esposo no es un hijo chiquito y también se tiene que hacer responsable y también se tienen que compartir estas responsabilidades del hogar, desde lavar los trastes, cocinar, llevar al niño a la escuela, sus compromisos, lavar la ropa, todo se tiene que distribuir y de manera equitativa. Y no solo con el esposo, también con todos los miembros de la familia. Es parte de la crianza que se tiene que tener hacia los hijos, que comprendan que esto es un equipo y no sobrecargar a las mamás. Algo que pasa también mucho con estas mamás es que conforme se van olvidando de ellas mismas y dejan de hacer todas esas cosas que les gustan, que les permiten descargar el estrés, de pronto piensan, es que si voy una vez al año al spa 4 horas, ya me voy a sentir mejor. Recargar pilas. O sea, a lo mejor sí, en ese momento te sientes mal, pero eso realmente no te va a servir a largo plazo. Cambia. Tiene que ser algo constante. 10 minutos al día te van a ayudar más que irte una vez al año al spa, un día completo. Entonces, es mejor que distribuyas eso a lo largo de todo el año y entender que hay que darnos tiempo para nosotros mismos y que la familia entienda también que hay que buscar ese espacio para que mamá tenga tiempo para sí misma.
Pero se olvidan que tienen una vida, ¿no, Ale? Porque de repente hay situaciones que soportan, como de repente una mala relación con la pareja, que se quedan ahí por los hijos, o cierto tipo de situaciones que no deben soportar y siguen ahí y piensan que por eso necesitan una recompensa automática de los hijos y del esposo. Pero ¿cuáles son las consecuencias que vienen después de esto? Porque de repente los hijos se van o el esposo se va también y exigen que ellas merecen tener un respeto por todo lo que hicieron, pero no es así. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Mira, ¿qué consecuencias hay? Que estas mujeres se van olvidando de sí mismas. Muchas veces cuando se van los niños sí se da algo que llamamos el nido vacío. ¿Qué pasó? Que son mujeres que todo su sentido de vida giraba en torno a los hijos, a servir a los hijos, a ayudar a los hijos y demás. Cuando los hijos se van de casa, sucede esto que le llamamos el nido vacío, que es que la mujer o a veces también el hombre pierden su sentido de existencia. Porque si mi sentido de existir era el cuidar al hijo o a los hijos y ya no están mis hijos, ¿ahora cuál es mi sentido de existir? ¿Ahora qué hago? Porque fueron personas o fueron mujeres que durante mucho tiempo, pues se olvidaron de sí mismos y se enfocaron en cuidar a los demás. Cuando ellos ya no están, pues entonces pierdo mi sentido. Usualmente esto sucede desde mucho antes. Por eso es importante también cultivar esta relación con uno mismo, además de todos estos efectos de estrés que vamos a tener y que son bastante negativos. Oye, muy interesante, Ale. La verdad, nos encanta este tema y pues hay muchas situaciones que no se deben de vivir, que las mamás deben de quererse más a sí mismas y ver sus derechos y lo que les gusta y hacer una vida. Pero vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si hacen sus preguntas? Ale se queda con nosotros para que les hagan todas las dudas que tengan. Escríbanos al 55 21 13 15 49 y regresamos para que nos siga platicando de este tema de la mamá perfecta, que no existe. Así que vamos a un corte y volvemos rápido. Y continuamos aquí en Una Mañana Estelar y seguimos hablando de este tema. Ya enviaron sus preguntas porque hablamos del mito de la mamá perfecta, que es una construcción social irreal. Eso no existe y está aquí con nosotros nuestro neuropsicólogo Alejandro Lira para seguir hablando precisamente de este tema y respondiendo sus preguntas. Aquí está Ale y también manden mensajes para su mamá, no se les olvide, 55 21 13 15 49, manden fotito de su mami, felicítanla, díganle las cosas bonitas que nacen de su corazón. Y Ale, continuamos con este tema. ¿Cuántas preguntas, cuántas dudas y cuántas cosas? La mamá no se debe de olvidar de sí misma, como decíamos. Así es. Yo primero quiero aprovechar para mandar un saludo a mi esposa, que también es madre. Muy bien. Día de la madre. ¿Cómo se llama tu señora esposa? Mi esposa es Ivonne. Ivonne, un saludo para la señora A ver, Ivonne. pero dile tú, a ver, dile. Felicidades por el Día de las Madres. Ok. A mi amada esposa, a mi mamá Elizabeth también le mando un saludo y a la mamá de mi esposa, la señora Genoveva, pues trajo a... Tu suegra. A mi suegra, que me dio a la persona más importante en mi vida. Ay, qué bonito, Eso, también bien. se vale Felicidades felicitar a a sus las tres. esposas, claro. Y a todas las ¿Cuántos mamás tienes? también, uno nada más. Ok. Con Ok. uno es suficiente. Oye, Alex, ¿qué pasa, volviendo al tema de que no es un síndrome, el de la mamá perfecta? ¿Qué pasa con todos aquellos hombres que de repente crecen también culturalmente con la expectativa de encontrar una mujer con esos, y déjame entrecomillarlo, requisitos? O sea, que sea buena mamá, que esté a cargo de la casa, que esté a cargo de los hijos, de mi ropa, la comida, todo. Y si puede, también que chambee. O sea, Claro. ¿qué onda con los caballeros? Bueno, es que esto es una construcción social y de pronto nos enfocamos en las mujeres, pero esto también tiene que ver con los hombres, con toda la sociedad. Así como se espera que la mujer se comporte de cierta forma, muchas veces se va educando a los hijos esperando que los hijos esperen algo de su esposa, ¿no? Es que tú te tienes que buscar una buena mujer que te cuide, que te... O sea, ¿pero por qué? Si eres un buen padre, una buena madre, tendrías que educar a tu hijo para que se cuide a sí mismo y para que él pueda ser un adulto funcional capaz de cuidarse sin necesidad de que alguien esté detrás de él. Exacto. Sin embargo, la sociedad todavía continúa empujando a los niños a pensar que pues necesitan buscarse una mujer que precisamente cumpla con todos estos roles que históricamente se les ha pues de alguna manera asignado. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se encuentran con una mujer que no está tan dispuesta a cumplir con todos estos roles, pues empieza a haber conflictos. No, pues es que sí está bien que trabajes, pero aquí tú tienes que cuidar la casa.
tienes que cuidar a los hijos, son tu responsabilidad. O sea, ¿por qué si para ser hijos se necesitan dos, no? Entonces, la responsabilidad tendría que ser compartida. Y ahí entran los pleitos, ¿no, Ale? De que, ay, es que ¿por qué no puedes? Mi mamá atendía a mi papá y le daba, y mi mamá hacía esto, y mi mamá hacía lo otro, y vienen las comparaciones con las mamás, con la esposa. Y muchas veces también esta rivalidad entre las mamás y la nuera o de la esposa con la suegra, porque la nuera o la suegra espera que la nuera se comporte de cierta manera porque quiere que cuiden a su pequeño retoño y espera que la nuera pues haga estas funciones que la mamá hacía, ¿no? Pero la nuera es esposa, no mamá. No le toca cuidar al niño, le toca acompañar a su esposo, ¿no? Entonces, sí es importante que como sociedad empecemos a educar a nuestros hijos entendiendo que tienen que ser adultos funcionales y que no deben de asignar estos roles de manera arbitraria. En una relación las cosas tienen que ser equitativas y parejas. Ok. Exacto. Aquí tenemos una pregunta de Rocío, de aquí escribió de la Ciudad de México, que pregunta, ¿por qué cuando trato de ser la mamá perfecta termino más enojada o de mal humor con mis hijos? Precisamente porque al intentar ser la mamá perfecta va a haber una sobrecarga hacia nuestros sistemas de funciones ejecutivas. Esto también va a generar altos niveles de estrés. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Precisamente con desregulación emocional, explosividad, impulsividad y enojo. Entonces, ¿de qué manera puedes arreglar esto? No intentando ser una madre perfecta. No eres perfecta, ninguno de nosotros lo es. Hay que cultivar la bondad hacia nosotros mismos. Está bien que nos equivoquemos. Está bien que prioricemos cosas. A veces habrá cosas que no vamos a lograr hacer. No se puede, ni modo. Entonces, ni siquiera intentarlo. ¿Para qué me quemo si ya sé que voy a fallar? Entonces, o a lo mejor hay cosas que el mismo niño puede hacer. A ver, tú puedes resolverlo, resuélvelo tú. No me toca a mí. Entonces, sí, de pronto, parte de evitar ser o caer en estos problemas implica, uno, el delegar y el aprender a delegar estas funciones a los demás y no querer absorberlo y controlarlo todo. Oye, mira, que hay una muy interesante, híjole, esta dice, Liliana de Oaxaca dice, ¿por qué, doctor, por qué me siento culpable de tomarme un descanso de 10 minutos mientras hago mis labores de casa? ¡Ah, qué fuerte está eso! Es un tema bien importante porque justo es algo que le sucede mucho a las mamás que quieren ser perfectas, que sienten mucha culpa por descansar. Y es que lo que se les ha enseñado a lo largo de su vida es que su valor depende de qué tan eficientes, eficaces, prácticas y buenas cuidadoras pueden ser. Y en ninguno de estos conceptos se les enseñó que debían y podían descansar. Entonces, desde lo que se les enseñó, estas mujeres se tienen que parar a las 5 de la mañana y dormirse a las 10 de la noche y no pueden parar un solo minuto durante todo el día. Siempre tienen que estar buscando algo que hacer. Y entonces, ¿qué pasa cuando buscan un descanso? Precisamente viene la culpa, viene una gran culpa que las impulsa a que se vuelvan a levantar en lugar de descansar y redoblen esfuerzos, porque como ya descansé, pues ahora tengo que recuperar el tiempo perdido. No estabas perdiendo tiempo, estabas descansando. Y se aceleran, ¿no? Es que dejé de hacer tal cosa y ahora tengo que apurarme. Me quedé dormida, dice. Y ahora voy a hacer esto que me faltó y están todo el día como máquinas. El cuerpo nos habla. Y entonces, si te quedaste dormido, si necesitabas unos minutos para descansar, es porque tu cuerpo te lo estaba requiriendo, tu mente te lo estaba requiriendo. No puedes hacer lo que tienes que hacer si tu mente no tiene lo que necesitas y tu cuerpo no ha descansado suficiente. Eso también es importante y son necesidades básicas y no te tienes que sentir culpable por ello. Se debe de cambiar el chip, yo creo que desde raíz, ¿no, Ale? Porque si tú eres de esa manera vas a enseñar a tus hijas a actuar de la misma forma y se debe romper como esa cadena de lo mismo, de las mismas generaciones, para que tus hijas actúen de manera diferente y sean diferentes. Exactamente, y muchas veces en este sentido pensamos que todo viene desde el discurso. Ay, es que yo nunca le he dicho, a mí mi mamá todo el tiempo me decía que yo tenía que ser de esta manera, pero yo nunca se lo digo a mis hijos. Qué bueno que no se los dices. Sin embargo, algo muy importante también es el ejemplo. A lo mejor no se los dices literalmente, pero lo haces. Y entonces, ¿qué aprende tu hija o tu hijo? Pues que hay que ser de cierta manera. Entonces, si tu hijo ve a una mamá que todo el tiempo se comporta de esta forma, lo más probable es que busque una mujer que quiera que sea igual. Si tu hija ve que su mamá se comporta todo el tiempo de cierta forma, lo más probable es que cuando crezca se quiera comportar de la misma manera, porque ese fue el ejemplo con el que creció. Qué bueno que no se lo dijiste ni una vez. Pero tu ejemplo también le está mostrando qué es lo que debe de hacer y cómo se debe de comportar. No, está bien. Mira, acá hay otra pregunta, dice, esta es de aquí de la Ciudad de México. ¿Cómo puedo explicarle a mi familia? Esta es una mamá quejándose, que mi batería mental ya se agotó, que necesito ayuda. ¿Cómo puedo comunicar esto sin sentirme culpable otra vez?
Bueno, La culpabilidad, doctor. Así es. Aquí es bien importante trabajar con la culpa y a veces incluso esto implica acudir a un proceso terapéutico. O sea, y implica trabajar de dónde vienen estos comportamientos, de dónde viene esta culpa de no querer poder descansar, de no poderle decir a mi familia, oiga, necesito un descanso de mi momento. Hay que trabajarlo, pero sí es importante decirlo y comunicarlo de manera respetuosa a los demás, tanto al esposo como a los hijos. A ver, yo ya estoy cansada, a mí ya no me toca hacerme responsable de esto, les toca a ustedes y ni modo, ¿no? Háganse bolas, ¿no? De pronto es la mejor lección que le podemos dar a los hijos. A los hijos, exactamente. Claro, acá tenemos otra pregunta de Dolores González que escribe de Aguascalientes. Saludos. Dice, ¿existe alguna manera, un truco cerebral para no compararme con las mamás que veo en redes sociales y que eso no me rebase y cómo calmo mi mente? Ok, primero hay que entender algo. Lo que ves en redes sociales es falso. Es como una novela. O sea, pensar que realmente Eso es una la realidad, vida. no. Eso es un show, es un espectáculo y muchas de estas mamás están interpretando un papel de perfección, que una vez que se apaga la cámara, ese papel deja de existir. Entonces, esto nos está pasando a nuestras generaciones de manera muy común hoy en día, que pensamos que como estamos viendo algo en Facebook, Es la vida. en las redes sociales, así funciona la vida. Es que ella puede, tiene el tiempo, ella puede hacer todas estas cosas. Pero no es es cierto. así. Lo Doctor, que ella muestra es un es personaje. de que redes quisiera sociales. que así fuera lo mejor. Así es. Gracias de verdad, porque esto nos va a ayudar seguramente para continuar con los festejos del Día de la Madre este domingo, pero también para que se conserve esta buena costumbre todo el año. Muchas gracias, mi querido Doc. Gracias.